El sueño que cambió América. Hola a todos y bienvenidos al canal. Si os gusta descubrir historias que cambiaron el mundo, no olvidéis suscribiros. Hoy os llevaré a un día que quedó grabado en el corazón de América, el 28 de agosto de 1963. Imaginaos el calor sofocante de Washington, D.C. Más de 250,000 personas de todas las razas reunidas frente al monumento a Lincoln. Entre ellas, un hombre de corbata oscura y voz cálida sube al podio. Sus palabras, simples pero poderosas, comienzan a pintar un futuro distinto. Tengo un sueño. La multitud contiene la respiración. Madres abrazan a sus hijos. Ancianos asienten con lágrimas. Esas 4 sílabas, I have a dream, resuenan como campanas en un país dividido. Pronto veremos cómo ese discurso se convirtió en faro de esperanza. Pero para entender este sueño, debemos viajar atrás en el tiempo, a los barrios humildes de Atlanta, donde un niño llamado Martin Luther King Jr. aprendió que las palabras pueden ser tan fuertes como los puños. En los próximos minutos descubriremos no solo al líder, sino al hombre, sus miedos, sus risas y los momentos que forjaron su espíritu. ¿Listos para caminar junto a él? Todo comenzó en una casa de madera blanca, donde el aroma a nuez pecana flotaba en el aire cada tarde. Infancia y raíces de un líder. Atlanta, 1935. Un niño de 6 años llora en la cocina mientras su madre retira juguetes de sus manos. ¿Por qué mi amigo Jimmy no puede venir más?, pregunta Martin. La madre lo abraza contra su delantal de algodón. Ahora va a escuela para blancos, explica con voz suave. Es su primer encuentro con la segregación, pero no el último. En esa casa modesta de Auburn Avenue, el futuro líder aprendió sus 2 lecciones más importantes. La primera, su padre, predicador bautista, le mostró cómo alzar la voz contra la injusticia. Cada domingo, Martin veía cómo el pastor King denunciaba el racismo desde el púlpito. La segunda, su abuela materna, sentada en la mecedora del porche, le enseñó que el coraje sin amor es ruido vacío. A los 12 años, un episodio lo marcó para siempre. En una zapatería, el dependiente les gritó, "U2 al fondo". Su padre, impecable en traje gris, los llevó de inmediato a otra tienda. Nadie te hace inferior sin tu permiso, le dijo camino a casa. Esa frase se grabó en Martin como el eco de las campanas de la iglesia. ¿Qué semillas plantó esta infancia? 3 raíces profundas: fe en la palabra, rechazo a la violencia y convicción de que todos somos iguales. Como cuando su madre le limpiaba las rodillas tras caer de la bicicleta. King aprendería después a levantar a toda una comunidad. Pronto veremos cómo esas raíces dieron fruto en Montgomery. Pero antes, recordemos, los líderes no nacen, se cultivan. En cada niño que pregunta, ¿por qué?, en cada padre que enseña dignidad, vive la esperanza de un mundo mejor. Montgomery, el inicio de la chispa. Años después, las lecciones de Atlanta se pondrían a prueba, en una fría tarde de diciembre de 1955. Montgomery, Alabama. Un autobús urbano se detiene frente al Teatro Empire. Rosa Parks, costurera de 42 años, se niega a ceder su asiento a un hombre blanco. Mis pies están cansados, dice con calma. Pero en realidad es su alma la que dice basta. Al día siguiente, Martin Luther King Jr., joven pastor de 26 años,
recibe una llamada urgente. En la iglesia bautista de Dexter Avenue, líderes afroamericanos debaten cómo responder. King observa las caras cansadas de obreros, madres y estudiantes. Recuerda las palabras de su padre: la dignidad no tiene color. Y la voz de su abuela: cuando hables, que sea para unir. Así nace la Asociación de Mejoramiento Montgomery, MIA. King es elegido presidente no por ser el más experimentado, sino por su habilidad para encontrar esperanza donde otros ven desesperación. Propone un boicot de autobuses de un día sí, un día no. La comunidad responde: hagámoslo 381 días. Las semanas se convierten en meses. King organiza viajes compartidos con 150 coches donados. Cada mañana, miles caminan hasta 30 kilómetros bajo lluvia o sol. Los pies doloridos sanarán, pero el orgullo roto nunca. Corean. Pero el peligro crece. La casa de King es bombardeada. Su familia duerme en la cocina, rodeada de cristales rotos. Al amanecer, él pide calma a la multitud enfurecida. Respondamos con amor. El odio no cura el odio. En noviembre de 1956, tras 381 días de lucha pacífica, la Corte Suprema declara ilegal la segregación en autobuses. Esa noche, King no duerme. Mira a su hijo dormir y piensa: hoy ganamos un derecho, pero la batalla apenas comienza. Montgomery enseñó 3 verdades. 1. La unión hace fuerza. 2. La no violencia exige más coraje que la agresión. Y 3. Cada victoria es semilla para la próxima lucha. Como dijo King en su primer discurso masivo: somos equivocados en este presente momento. La chispa se había convertido en llama. Pronto, esa llama iluminaría marchas mayores, discursos históricos y sueños compartidos por millones. Pero eso lo descubriremos en el próximo capítulo. Palabras que movieron montañas. Discursos clave. En 1957, frente a la estatua de Lincoln, Martin Luther King Jr. demostró que las palabras bien usadas pueden cambiar la historia. Con un micrófono en la mano y miles de rostros esperanzados ante él, comenzó: dennos el voto y caminaremos con dignidad. Era su primer discurso nacional, pero ya mostraba su estilo. Frases cortas, ejemplos claros y repeticiones que todos podían memorizar. En Birmingham, 1963, las cárceles se llenaban de jóvenes manifestantes. King escribió su famosa Carta desde la prisión en trozos de periódico. La injusticia en cualquier parte es amenaza para la justicia en todas partes. Explicaba usando comparaciones simples, como cuando un vecino deja que su basura afecte a todo el barrio. Los guardias escondían las hojas, pero los presos las recitaban de memoria. Su técnica era precisa. Primero, describía el problema con imágenes cotidianas. Negros y blancos separados como 2 cafés que nunca se mezclan. Luego, proponía soluciones concretas. Reúnanse en iglesias, marchen en filas de a 3, canten aunque tengan miedo. Finalmente pintaba el futuro deseado. Veremos el día en que Mississippi, estado de calor sofocante, se convierta en oasis de libertad. El 28 de agosto de 1963 llegó su prueba definitiva. En Washington, ante 250,000 personas,
King improvisó la parte más famosa de su discurso. La cantante Mahalia Jackson gritó: «Habla del sueño, Martin». Él apartó el guión y usó un lenguaje que cualquier niño entendería. Sueño que mis 4 hijos vivirán donde no se les juzgue por su piel, sino por su carácter. Periodistas blancos que cubrían el evento anotaron: «Hoy hasta nosotros sentimos vergüenza de la segregación». Las palabras de King tenían doble poder: daban fuerza a los oprimidos y hacían reflexionar a los opresores. Pero no todo eran grandes auditorios. En Selma, 1965, bajo la lluvia, King habló a 300 campesinos analfabetos. Usó metáforas de sus cultivos. La libertad es como el maíz: si no la riegas con lucha, no crece. Esa noche, ancianos que nunca habían votado hicieron cola para registrarse. Sus discursos seguían 4 reglas simples. 1. Hablar desde el corazón, no leer papeles. 2. Repetir frases clave 3 veces. 3. Usar historias reales: hijos propios, vecinos, hechos del día. 4. Siempre terminar con esperanza concreta. Mañana habrá una escuela integrada en Little Rock. No solo un día seremos libres. Esta estrategia hizo que hasta sus enemigos lo escucharan. Un miembro del Ku Klux Klan confesó tras oírlo: «Odio sus ideas, pero ese hombre hace que quieras creerle». King sabía que las metáforas complejas dividen. Los ejemplos simples unen. Por eso, medio siglo después, sus palabras siguen enseñándose no solo en universidades, sino en escuelas primarias de todo el mundo. Marchas, cárcel y sacrificio. Birmingham, 1963. Una abuela de 58 años camina junto a su nieto adolescente en una marcha pacífica. De repente, mangueras de agua a presión los derriban. El chico grita: «Abuela, sujétate a mi brazo». Entre el caos, Martin Luther King Jr. es arrestado por 13ª vez. En su celda, escribe con lápiz en el margen de un periódico: «La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes». Las marchas no eran paseos. Cada protesta requería disciplina: caminar en fila, manos vacías, cantando himnos. Los riesgos eran concretos: policías con perros, bombas en iglesias, despidos laborales. En 1960, estudiantes negros se sentaban en mostradores solo para blancos. Les tiraban azúcar, los arrestaban, pero volvían al día siguiente con libros y sonrisas. El sacrificio mayor fue personal. King recibía 40 amenazas diarias. Su casa fue bombardeada. Cuando lo encarcelaron en 1967 por protestar contra la pobreza, sus hijos preguntaban: «¿Papá volverá?». Pero él insistía: «El sufrimiento sin violencia redime». ¿Qué enseñan estas luchas? 3 lecciones prácticas. 1. Preparación. Antes de cada marcha, entrenaban: ¿cómo caer si te golpean? ¿Qué cantar para mantener la calma? 2. Unidad. Blancos y negros marchaban juntos. Abogados pagaban fianzas. Amas de casa llevaban botiquines. 3. Persistencia.
Tras fracasar en Albany, 1962, King analizó errores y triunfó en Birmingham, 1963. En 1965, las marchas de Selma a Montgomery lograron la ley de derecho al voto. Sangre, lágrimas, pero victoria. Como esa abuela de Birmingham, que tras ser hospitalizada, volvió a marchar con vendas en las piernas. Mis nietos merecen cruzar calles sin miedo, decía. Hoy cuando enfrentes obstáculos, recuerda, la resistencia pacífica no es pasividad. En 1963, King analizó errores y triunfó en Birmingham, 1963. Cada derrota enseña. El cambio real requiere tiempo y pies cansados que siguen caminando. Pronto veremos cómo estas marchas llevaron al sueño de Washington. Pero ahora piensa, ¿por qué causa estarías dispuesto a sacrificar tu comodidad? Como enseñó King, la libertad nunca es gratis. Se paga con pasos valientes. El precio de la valentía, amenazas y obstáculos. Memphis, 3 de abril de 1968. Una madre afroamericana apaga la luz de la habitación de su hijo de 10 años. ¿Por qué el Dr. King habla de muerte en la tele?, pregunta el niño. Ella ajusta la sábana con manos temblorosas. Porque algunos odian el cambio, responde. Esa misma noche, una bala atraviesa el balcón del Lorraine Motel. Martin Luther King Jr. enfrentó peligros diarios. Bombas en su casa en 1956. Cartas anónimas con fotos de su familia y la palabra próximos. El FBI lo llamó el hombre más peligroso de América. Hasta aliados criticaban sus protestas. Van demasiado rápido, decían políticos blancos. Demasiado lento, reprochaban jóvenes activistas. Pero él seguía 3 principios claros. 1. Proteger sin armas. Enseñaba a manifestantes a cubrirse la cabeza si los golpeaban, pero nunca devolver el golpe. 2. Transparencia. Anunciaba cada marcha a la prensa. La luz desarma a los cobardes, decía. 3. Redes de apoyo. Abogados vigilaban arrestos. Médicos voluntarios trataban heridos. Iglesias donaban comida. En Memphis, tras el asesinato, una enfermera negra de 54 años organizó una vigilia con velas. No es el fin, dijo a los periodistas. Tenía razón. La ley de vivienda justa se aprobó una semana después. Lección práctica. Ante amenazas, documenta todo. Fechas, testigos. Busca testigos neutrales, periodistas, religiosos. Recuerda, cada obstáculo prueba que el camino es correcto.
Antes de la Ley de Vivienda Justa, se aprobó una semana después. Lección práctica. Ante amenazas, documenta todo. Fechas, testigos, religiosos. Recuerda, cada obstáculo prueba que el camino es correcto. El precio de la valentía, amenazas y obstáculos. Busca testigos neutrales, periodistas, religiosos. Recuerda, cada obstáculo prueba que como esa madre de Memphis, que al día siguiente llevó a su hijo a la escuela con la foto de King. El miedo no tiene la última palabra, le dijo. Y así fue. Y así fue. 1963, el año del Tengo un sueño. Washington, 28 de agosto de 1963. Un abuelo afroamericano levanta a su nieto sobre sus hombros entre una multitud de 250,000 personas. El calor es intenso, las faldas de las mujeres ondean como banderas, y un murmullo recorre la explanada cuando Martin Luther King Jr. se acerca al micrófono. Hoy les digo, amigos míos, tengo un sueño, declara. El niño siente cómo las manos de su abuelo se aferran a sus tobillos. ¿Qué sueña el señor, abuelo?, pregunta. La respuesta llega en un susurro, lo mismo que nosotros. El discurso de 17 minutos resumía años de lucha. King no gritó. Usó imágenes simples, hijos de esclavos y dueños de esclavos sentados juntos, niños juzgados por su carácter, no su piel. Cuando repitió que suene la libertad, nombrando montañas y valles, hasta los policías blancos asentían. Esa noche, el presidente Kennedy recibió a King en la Casa Blanca. La ley de derechos civiles empezaba a tomar forma. 3 claves hicieron histórico este momento. 1. Unidad visible. Blancos del norte, sindicalistas, religiosos de todas las razas marcharon juntos. 2. Demandas claras. Fin a la segregación, derecho al voto, trabajos dignos. 3. Disciplina impecable. Ni un solo incidente violento entre los manifestantes. En el autobús de regreso a Alabama, el nieto dormía sobre el hombro del abuelo. ¿Entendiste algo?, le preguntó una vecina. Que los sueños se contagian, respondió el anciano, limpiando sus lágrimas con un pañuelo. Lección práctica. Cuando enfrentes injusticias, recuerda 1963. 1. Comparte tu sueño en voz alta, pero con amor. 2. Busca aliados inesperados. 3. Celebra cada avance, por pequeño que sea, como ese niño que décadas después votó por el primer presidente negro. El sueño sigue vivo. Solo necesita voces que lo repitan. 2. La llama que no se apaga, legado eterno. Memphis, 4 de abril de 2018. Una niña de 7 años toca la placa de bronce en el Lorraine Motel. ¿Quién era él, abuela?, pregunta, señalando la foto de Martin Luther King Jr. La anciana se agacha, sus rodillas crujen. Un médico de corazones rotos, responde. Al fondo, turistas de todas las razas dejan flores en silencio. El legado de King vive en lo cotidiano. En baños públicos sin letreros, solo blancos. En aulas donde niños de diferentes colores comparten lápices. En bodas interraciales que antes eran ilegales. Su mayor victoria no fue una ley, sino cambiar la imaginación moral de un país. 3 acciones mantienen viva la llama. 1. Votar conscientemente,
honrando a quienes lucharon por ese derecho. 2. Educar sin prejuicios. Cuando un niño pregunta ¿por qué su piel es oscura? Responder con porque el mundo tiene muchos colores hermosos. 3. Defender con calma. Si ves discriminación en una tienda o trabajo, di con firmeza. Eso no es justo. Como la abuela en Memphis, que cada 15 de enero lee el discurso del Tengo un sueño a sus nietos. Las balas apagan voces, no ideas, les explica mientras dobla la bandera de la igualdad que guardan en el ático. El sueño sigue caminando, en tus pasos, en tus palabras. En cómo enseñas a mirar el mundo. La última lección de King es simple. El amor, cuando se convierte en acción, nunca muere.